con el doctor Rafael Lozano. Él es investigador del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, allá en Seattle, en los Estados Unidos. El Omicron, la variante Omicron, podría infectar a medio México para el mes de febrero. Tenemos el contacto en este momento con el doctor Lozano, a quien agradecemos muchísimo su disposición para comentar todo esto con usted y con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula y nuestros canales de difusión en todas partes. Vaya declaración, medio México para febrero vamos a estar contagiados de la variante Omicron. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Pepe. Es un gusto saludarlo y saludar a su auditorio. Doctor, pues ya aquí se está reportando una cifra escandalosa, la más alta en lo que va de toda la pandemia, todos los meses de pandemia, prácticamente 2 años. Estamos hablando de 60,552 casos nuevos, pero entre ayer y hoy son más de 109,000, casi 110,000 casos. Y usted dice que el Omicron podría infectar a medio México para el mes de febrero. Sí, las estimaciones del IHME, del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, Pepe, ha estimado que con la velocidad con la que se propaga Omicron, es muy posible que 70 millones de mexicanos se contagien en un plazo muy corto. Nosotros habíamos previsto que para estos días el número de casos andarían alrededor de 80,000. Estamos por arriba de lo registrado, pero como sabemos, este se basa en el número de pruebas y no siempre todos los casos se encuentran. Entonces, no es de extrañar la cantidad dada la propagación del Omicron, pero sí es una sorpresa que lleguemos a estos números en este momento. Podría alcanzar, dice usted, doctor, dice la Universidad de Métricas de Evaluación el Instituto de Métricas de Evaluación de la Universidad de Washington en Seattle, dice que las infecciones podrían alcanzar un pico de alrededor de 3 millones por día para el 19 de enero, aunque los picos en algunos estados variarán considerablemente, con picos posteriores a mediados de febrero en Chiapas y Morelos. Es lo que dice, doctor. Sí, es muy diferente, Pepe, lo que es una persona infectada y lo que es un caso positivo. Nosotros hacemos estimaciones de las personas infectadas y por eso nos da esa cantidad. Si empezamos a agregar justamente lo que está sucediendo desde hace 3 semanas, es por eso que llegamos a estas cifras tan altas de millones de personas infectadas. Efectivamente, estimamos que para estos días debe de haber un promedio diario de 3 millones de infectados, pero que también va a empezar a declinar rápidamente. Y que 2 estados, pero eso nos puede variar con las últimas estimaciones, se retrasarían en este pico. Doctor, comentábamos con el maestro y doctor en Ciencias Matemáticas Arturo Erdely de la Universidad Nacional Autónoma de México la semana pasada, que las cifras de contagios, nuevos contagios que se dan a conocer por parte del sector salud, deberíamos de multiplicarlas por lo menos por 30. Si tomamos en cuenta esta afirmación del matemático con base en cálculos estadísticos, estaríamos hablando de que hoy habrían ocurrido 1,800,000 contagios, tomando en cuenta que solamente se advierten los contagios a partir de pruebas, pero como hay pocas pruebas, pues obviamente los contagios, el número de contagios debe ser mucho mayor. Hay muchas pruebas más que antes, pero efectivamente yo creo que la multiplicación no es por 30, sino es por 50 para poder alcanzar, o por 60 para poder alcanzar las dimensiones de la propagación que tiene el virus. Afortunadamente no repercute esto gracias a la vacunación y gracias a los infectados previos, no repercute en las hospitalizaciones ni en las defunciones. Sin embargo, es tan grande la cantidad de infectados que eso es lo que se está viendo junto con las hospitalizaciones incidentes, o sea, la gente ya no se quiere quedar en casa, también quiere atender otros problemas de salud que antes no atendía. Doctor, ¿cuándo iniciará el descenso
de estos picos, pues sin duda preocupantes, independientemente de la letalidad de la variante Omicron. El hecho del contagio pues pone a todo mundo en alerta y también el Omicron puede llegar a matar. Sí, por supuesto, no, eso no hay ninguna duda. Si se topa con una persona inmunodeprimida, una persona no vacunada, una persona mayor de edad y con factores metabólicos que le afecten su estado de salud, por supuesto que puede ser letal, y el coronavirus, esta enfermedad es sistémica, no es exclusivamente respiratoria. La pregunta del millón es ¿cuándo va a empezar a descender? De acuerdo a nuestras estimaciones, el pico se está aproximando a nivel nacional y va a empezar a descender a diferentes velocidades en los estados. De todas maneras, estamos en niveles muy altos. Ahora, siempre hay un margen de error, un margen de equivocación en las proyecciones, y yo les diría que en lo que sigue del mes esperamos ya empezar a ver el descenso. Para febrero ya vamos a estar con más claridad de cómo está la situación del descenso de la curva epidémica, Pepe. Pasando esta vertiginosa propagación de contagios por la variante Omicron, estaríamos asomándonos al final de la pandemia como tal, sabiendo que va a convertirse tarde o temprano el COVID-19 en una endemia. Eso es lo que todos quisiéramos, eso es lo que todos deseamos. En realidad es muy, muy difícil establecer en qué momento se va a estabilizar. El hecho de tener una cantidad muy grande de población infectada con respuesta inmune, población vacunada con respuesta inmune, puede disminuir el número de población susceptible y entonces sí empezar a alcanzar los niveles de inmunidad de grupo. Nuestro pronóstico, de acuerdo a lo establecido por el director general del AHMI, el doctor Christopher Murray, es que para el mes de marzo empezaremos ya a ver en algunos lugares del mundo esta situación de más estabilidad, particularmente en Europa. Si la Autoridad Sanitaria Nacional le pidiera a usted una opinión, una observación sobre lo que hay que hacer en este momento para aminorar el impacto de estos contagios que generan, por supuesto, miedo, ¿usted qué recomendaría en términos de políticas de salud en este momento para esta coyuntura? La política de salud incluye aspectos de comunicación, Pepe, y empezaría por recomendar que no se caiga en pánico. Definitivamente estamos de alguna manera buscando responder con medidas como el aislamiento, medidas como la prueba de antígeno después de 5 días de haberse salido positivo, de tal manera que se pueda observar que hay una eliminación de la presencia del virus. Yo creo que el procedimiento que se está siguiendo es el adecuado, con excepción de que sí tenemos que implementar una mayor cobertura de vacunas, y eso ahí es donde creo que seguimos restringiendo a grupos de alto riesgo como son los adolescentes y los menores. Pero fuera de eso, mi recomendación sería aplicarse en ese sentido, y para la gente usar el cubreboca muy bien protegido, tratar de evitar los lugares muy confinados y a la menor sintomatología aislarse y buscar hacerse la prueba. Repítanos, por favor, doctor, los síntomas elementales para detectarlo aún sin pruebas, para saber si tenemos que ir a descartar o no, o bien confirmar un contagio. Por favor, repítanos los síntomas para que no quepa la menor duda. Es una enfermedad respiratoria alta que tiene como si fuera una gripa. La gente empieza a estornudar con escalofríos o fiebre, con dolor de cabeza, sensación de cuerpo cortado, fatiga, y definitivamente eso es suficiente para poder empezar a tomar en consideración, siempre y cuando se sepa que hubo un contacto positivo cerca. Si no,
buscar hacerse una prueba en la medida de las posibilidades. Pues doctor, agradecemos mucho las advertencias y desde luego la información y los comentarios brindados por usted a través del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, allá en Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos, al noroeste de los Estados Unidos. Siempre un gusto, Pepe, y a sus órdenes. El gusto es nuestro y es honor también. Gusto en saludarlo. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.